oyentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema especial cargado de informaciones de vital importancia, con el tema medidas implementadas por la Junta Monetaria para frenar el aumento de la tasa cambiaria. Contamos con la participación del economista Luis Santos, quien nos acompaña para abordar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema medidas implementadas por la Junta Monetaria para frenar el aumento de la tasa cambiaria, con la participación del economista Luis Santos. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Nos place tenerle en nuestro programa para abordar tan importante tema, en virtud de que la población está ávida de informaciones en lo referente a lo que tiene que ver con el aumento de la prima del dólar, en este caso, la tasa cambiaria, ¿verdad? Entonces, usted es la persona más adecuada para instruir a los amigos televidentes e informarle al respecto. Gracias. Siempre es un honor para mí estar en este programa y tener la oportunidad de expresar mi reflexión sobre el entorno económico que está afectando a la economía dominicana. La crisis, digamos, coyuntural que afectó el tipo de cambio entre julio, agosto y lo que va de septiembre es la reedición de lo que pasó en marzo. En marzo también hubo una crisis, digamos, también coyuntural que afectó la economía dominicana. Esto tiene un componente estacionario, como los economistas evalúan etapas del año en que hay una presión por diferentes mecanismos y tiene lugar también en ese concepto estacionario lo que son los cambios de inventario del sector importador, digamos el sector comercio. En marzo es una etapa estacionaria en donde hay una mayor demanda de dólares por parte de los importadores para hacer lo que se llama el cambio de inventario. En el barrio se dice, bueno, para surtir los negocios. Correcto, sí. Entonces, marzo se caracteriza por esa condición, esa característica, y se dio ahora un fenómeno, digamos, estacionario parecido, porque entonces los empresarios también cambian inventario, compran nuevas mercancías en el exterior para enfrentar la presión de la demanda que se da a fin de año. Bueno, eso es un análisis objetivo, porque tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos, y para eso también uno estudia. Y también otros profesionales, uno se nutre de ellos también, el médico habla, uno se nutre y cada quien en su especialidad. Entonces, esa es la parte estacionaria. Ahora, hay un problema de largo plazo que ya no es de tipo coyuntural ni estacionario, sino que está afincado en el tipo de política monetaria que viene ejecutando las autoridades del Banco Central, y ahí entonces entramos en otro elemento que afecta el tipo de interés, y que el fondo, de una manera sutil, pues integra ese elemento en lo que fue el resultado de la evaluación que, en cumplimiento del artículo 4, hace el Fondo Monetario, incluye eso. ¿Cómo lo aborda? La política monetaria tiene un mecanismo de transmisión a la economía. Si ese mecanismo de transmisión falla,
entonces la política monetaria no tiene efecto en los tipos de interés. Y está sucediendo que desde esta gestión hay una desconexión. El Banco Central, sus autoridades, anterior a este gobierno, tenía el mecanismo de transmisión de la política monetaria, sus objetivos de tasa de política monetaria, sus objetivos en los agregados monetarios, digamos, la cartera de crédito, su efecto en la banca. Había un mecanismo de transmisión y queda roto. En estos 5 años la política monetaria no ha logrado conectar. Vemos una tasa de interés que desde mediados del 2023 se mantiene alrededor del 15%. Pasamos entonces a una política desde el mediado del 2023, entonces pasamos a una política expansiva. Previo al 2023 teníamos una política expansiva, restrictiva. Entonces, a mediados de 2023, en medio de una caída del producto, similar a la que ocurrió entre enero-junio, pues también la Junta Monetaria procede de nuevo y aplica una política expansiva, y en el 2023, retomando 2023, aplica lo que se llama la provisión de liquidez de corto plazo combinada con liberación de recursos del encaje legal, que por ley los bancos deben disponer una cantidad que ronda el 20% y que la Junta Monetaria tiene poder legal para disminuirla o para aumentarla. De esos recursos, de los ahorros que hacen los depositantes, se destina un 20%, o lo que el dictamen de la Junta Monetaria, al Banco Central. Bueno, pues también se liberan fondos de esos recursos, que sigue siendo de los bancos de la banca, y para fines de que vayan a los sectores productivos. Son recursos que se destinan a un año. Sin embargo, en todos esos modelos de política monetaria está ausente el mecanismo de transmisión. Dentro de esas políticas monetarias está lo que se llama el instrumento más importante, que es la política de tasa monetaria o la tasa referencial. Esa política de expansiva ha estado acompañada por una baja sustancial en todo el trayecto de esa tasa de política monetaria. Aún así, las tasas de interés en los bancos no atiende a reducirse, no baja. Lo que entonces, reiteramos, hay una desconexión de la política monetaria, y el Fondo Monetario, en su evaluación informe, pues hace reseña sobre ese elemento. Cuando usted habla, cuando usted habla de la tasa referencial, ¿en cuánto se establecería una tasa referencial? Bueno, por el momento está en 5.75. Obviamente que, dado que la Reserva Federal ha hecho una reducción en los Estados Unidos, y que fue una polémica muy fuerte del actual gobernante norteamericano, Trump, hubo un enfrentamiento entre el presidente y la Reserva Federal, porque en realidad es autónoma, y esa autonomía se respeta. Hubo un enfrentamiento, y bueno, accedieron a bajarla. Sobre ese tenor, aunque la bajen, yo entiendo que ya las autoridades monetarias ya no tienen espacio como para seguir bajando la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, tanto al subirla como al bajarla, lo que procura es
al bajarla lo que procura es incidir en los tipos de interés de los bancos comerciales para, como dice el pueblo, para abaratar el costo, es decir, para que las tasas de interés en los bancos se reduzcan y con eso se reduce el costo financiero de los préstamos empresariales que inciden mucho en el costo de producción y en los precios finales. Ahora, ¿qué sucede en la República Dominicana? La política monetaria ha tenido un periodo intertemporal tan largo, desde mediados del 2023 hasta la fecha, y sin resultados en la baja de la tasa de interés de los bancos, entonces, ante una baja de la tasa de la FED en los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central ahora está, digamos, en un dilema. Si la baja, se mantiene el tipo de interés inalterable, y si la sube, pudiera entonces eso tender a un aumento mayor de la tasa de interés de los bancos, porque recuérdense que para una mejor explicación, si el Banco Central aumenta su tasa de referencia, su tasa de política monetaria, eso aumenta el costo de los bancos comerciales en su vinculación con los bancos, con el Banco Central, y eso entonces se transfiere al tipo de interés. Y que eso al tipo de interés de los bancos, sí, y eso aumenta el costo de los préstamos. Sí, ahora bien, ahora el Banco Central está en un dilema, una encrucijada, como suelen decir comúnmente las personas. Entonces, si baja la tasa de interés, al producirse una baja en la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues entonces, como hay una desconexión en la transmisión de la política monetaria, no va a incidir en una baja en los tipos de interés en la República Dominicana. Ahora, si la sube, lo que puede tender a fortalecer la posición de los tipos de interés de la banca en una posición de tendencia alcista. Y entonces tiene otro problema también, que si no sube la tasa de política monetaria o referencial, puede darse una fuga de capitales de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Complicado. Eso es un dilema de política monetaria. Entonces, en ese discurrir, cuando una tasa de interés bancaria se mantiene alta, entonces hay una relación muy directa de la tasa de interés con el tipo de cambio, con el precio del dólar. Si el tipo de interés se mantiene alto, entonces se produce una tendencia hacia el alza de la tasa de cambio, o sea, del precio del dólar. Correcto. Y eso es lo que está sucediendo en el país, más que una situación de índice que tenga que ver con aspectos estacionarios, aunque está presente, no lo podemos negar, es un elemento de desconexión y de lo que se puede decir ha sido el fracaso de la política monetaria durante lo que va de gestión de gobierno. Podría decirse que el equipo económico no está siendo lo más efectivo en sus recomendaciones. Mira, siendo correcto, no me gusta ser correcto en el análisis, sí. Aunque uno no esté, no tenga vinculación con el gobierno de turno, pero yo entiendo que el economista y todo profesional debe guardar la ética y la ética de los fundamentos de la ciencia que estudió. Una política monetaria, aunque es autónoma, entre comillas, digamos, ¿verdad? La política monetaria, el Banco Central, la Junta Monetaria, es una entidad autónoma. Pero la política monetaria no puede abarcarlo todo. La política monetaria se centra en la estabilidad de los precios y en la estabilidad monetaria, pero la política monetaria precisa de un acompañamiento de la política fiscal.
necesita esa estabilidad de precios, esa estabilidad monetaria tiene que ir acompañada. La política fiscal tiene que ir en la línea de esos fundamentos para que pueda darse la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios, que es el objetivo de la política monetaria, y eso no se está observando. La política monetaria, la política fiscal lleva un rumbo muy diferente, digamos un poco hasta dislocado por lo que hablábamos en un programa anterior, la falta de planificación del gasto. Entonces, eso no se está observando, esa vinculación hacia un fundamento, hacia un objetivo general de la política monetaria, y esto crea hasta cierto punto ciertos matices negativos, desfavorables en las expectativas de la población. Sí, usted ha dicho que no debe salirse del marco que tiene que ver con la parte objetiva, científica de las ciencias económicas, y es correcto, porque independientemente de que uno como humano en algún momento puede tener alguna tendencia o inclinación, pero cuando tiene esa tendencia o inclinación tiene que tener cuidado con no entrar en el apasionamiento. Exactamente. Porque ante todo, ser primero un cientista y luego se puede ser cualquier otra cosa, hasta un político. Sí, sí. Entonces, lo correcto es ver los fenómenos con objetividad. Exactamente. Entonces, no sé si en qué momento abordamos las políticas que asumió la Junta Monetaria, si en este momento o en la sesión que viene, porque ahí es bueno que no haya interrupción para que la gente se edifique de manera bien correcta. Sí. Si usted quiere, lo iniciamos ahora. Sería bueno en el próximo segmento, okay, en el próximo bloque, y así entonces aprovechamos y nos vamos a unos cortes comerciales y luego volvemos. Exacto. Amigos televidentes, nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema medidas implementadas por la Junta Monetaria para frenar el alza del precio de la tasa del dólar. Con la participación del economista Luis Santos. Distinguido, en el segmento pasado dejamos algo pendiente para continuarlo en este segmento. Pues bien, entre el 3 de agosto y del 3 de septiembre y el 9 de agosto, pues se generó el pico más alto del tipo de cambio del precio del dólar, prácticamente llegando al 64 pesos por cada dólar. Ahora, ¿cómo las autoridades han pretendido enfrentar este proceso de tendencia alcista del dólar? Yo observo dos elementos. Un elemento en que el espacio de política monetaria, que era lo que quería decir ahorita, se ha agotado. O sea, la autoridad monetaria ahora no encuentra mecanismos de transmisión de cómo incidir en los tipos de interés, cómo incidir en el precio del dólar, en el aumento del tipo de cambio, como técnicamente le llamamos los economistas. El gobierno no logra la Junta Monetaria, el Banco Central no logra cómo incidir en esos elementos. Ahora, ¿qué hace la Junta Monetaria? Que se va entonces por el lado de los intermediarios cambiarios. Las entidades financieras se denominan intermediarios financieros. Los agentes de cambio y los agentes de cambios y remesa se denominan intermediarios cambiarios.
¿Qué hace la Junta Monetaria? Se va por el lado de los intermediarios cambiarios, es decir, los agentes de cambio y los agentes de cambios y remesas, y entonces deja por el lado la parte monetaria. No modifica la tasa de política monetaria o de referencia, aunque no procede a las provisiones de liquidez, no procede a la cancelación de título de emisión de deuda, que por cierto lo ha reducido, y hasta cierto punto eso es importante, ha logrado reducirlo porque ya estaba por encima de 1 billón. Entonces, ¿qué hace la Junta Monetaria? Ese es mi concepto de observar el tema. Se va por el lado de los intermediarios cambiarios y procede entonces a aumentar el nivel de capital de los agentes cambiarios. Y además de eso, incorpora un aumento de las reservas patrimoniales, y esas reservas patrimoniales, ese aumento lo combina entonces con el nivel de posiciones netas. Es decir, tú tienes un negocio y en tu inventario tú preservas una cantidad X de bienes para atender a tus clientes. Entonces, en el manejo de los agentes cambiarios, las posiciones netas de reserva, es decir, la posición de una cantidad determinada de dólares sin venderla al mercado, genera una presión del tipo de cambio porque tú estás restringiendo la oferta. Entonces, en procura de eso, la Junta Monetaria también limitó el volumen de la tenencia de dólares, para que la gente más me entienda, porque cuando hablo de posiciones netas de reserva se pueden confundir. Entonces, digamos que el inventario de dólares para venderle al público, tú los retienes por X cantidad de días, muy por encima de lo razonable, o de lo que es razonable. Entonces eso genera una carencia en el mercado, presiona la demanda, porque tú estás restringiendo la oferta de dólares. Entonces, la Junta Monetaria entonces reduce esas posiciones netas de reservas, y entonces las reduce como de un 50 a un 25, de un 25 a un 10%. ¿Qué sucede entonces? Como la Junta Monetaria procede a inclinarse por el lado de los intermediarios cambiarios, está dando una señal al público, y una señal que yo le entiendo errática y equivocada, porque le está diciendo a los agentes económicos, a la población: miren, los culpables de que el dólar haya estado subiendo son los agentes de cambio. Precisamente estamos tomando estas medidas. Hay una medida que yo la entiendo interesante y que debe ser explicada. El Banco Central tiene las negociaciones de divisas se plantean en el marco de una plataforma electrónica de negociación de divisas, en donde están integrados los bancos múltiples. Ahora se innova en esa parte porque se integra a los agentes de cambio, y es una medida que yo no puedo, digamos, rechazarla, porque eso genera transparencia en el mercado, porque entonces hay los agentes de cambio y los intermediarios también financieros van a mover sus transacciones, sus precios en base a una tasa de referencia. Esa medida incluye otras entidades financieras que el Banco Central debió de explicar cuáles son esas entidades intermediarios financieros, porque exclusivamente la ley le otorga poder a la banca múltiple para realizar operaciones cambiarias, y cuando hablan de otras entidades, yo estoy entendiendo que son las corporaciones de crédito y son los bancos de ahorros
de ahorros, y entonces eso supongo que debió o se hizo los cambios legales correspondientes para esos fines. Eso podría presentar un inconveniente al final, porque los empresarios para importar requieren una determinada cantidad de dólares. Entonces usted me dice que la Junta prácticamente obliga a los intermediarios cambiarios a hacer una restricción de la oferta por un tiempo más elevado que el que tradicionalmente se estipula. Entonces, si yo estoy requiriendo una cantidad determinada de dólares para realizar un proceso de importación, entonces eso se me convierte en una retranca, porque la actividad comercial se retrasa. Bueno, la lógica es que los agentes de cambio no retengan altos volúmenes de divisas. Eso es lo que procura, porque si retienen altos volúmenes de divisas, entonces se siente una restricción que va a presionar la divisa en el mercado. Lo que la autoridad pretende con esto es que haya un flujo razonable de divisas, y que el volumen que acumulen tenga un respaldo en el aumento de capital de esas entidades y un aumento de lo que se llama las reservas patrimoniales, como una manera de apoyar, digamos, la retención de esas reservas de divisas. Lo conveniente es que haya un flujo normal para que no haya una presión, porque si yo acumulo, atesoro como agente cambiario, yo me debo a la Junta Monetaria. Si yo acumulo divisa por encima de lo razonable, yo estoy generando especulación a mi conveniencia. Y cuando una entidad hace eso, pues ya está tomando un dictamen que desconoce las instrucciones de la Junta Monetaria. Mira, hay otro elemento importante que se le puede dar diverso enfoque, que es que las operaciones que hagan los agentes de cambio por encima de los $10,000 o igual a los $10,000 deberá ser reportada en esa plataforma que te mencioné ahorita, la plataforma electrónica de negocios. Es decir, esas operaciones tienen que ser reportadas, y eso también va conforme con la ley de activos. O sea, eso va conforme al del lavado de activos. Pero hay una cuestión, porque usted dice, eso tiene que ser reportado, pero hay una realidad. Tanto la Junta Monetaria como el Banco Central y otros organismos, así como tienen acceso al banco de datos de los bancos, también tienen a los bancos de datos de los grupos de intermediación monetaria. Sí, entonces, eso está todo controlado. Sí, pero la coordinación que había, la supervisión a los agentes de cambio, digamos que con esta medida de integrarlo a una red electrónica, que en tiempo real las autoridades pueden estar observando todas las operaciones y también teniendo control de las posiciones netas de reserva que ellos... Está interesante, pero nosotros estamos, ¿verdad?, limitados al tiempo. Entonces, nos hemos precisado a cumplir con unos compromisos comerciales. Vamos a continuar en el próximo segmento. Amigos televidentes, nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos.
oyentes, continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema implementación de medidas por la Junta Cambiaria para frenar el aumento de la tasa del dólar, con la participación del economista Luis Santos. ¿Continuamos, distinguido? Pues bien, entonces, cuando la Junta Monetaria, reitero, se inclina a resolver el problema de la inestabilidad del tipo de cambio, se orienta el problema hacia los intermediarios cambiarios, yo entiendo que no está actuando correcto, aunque yo estoy de acuerdo con la disposición, porque la disposición viene a crear una competencia más sana, transparencia, y la autoridad puede entonces planificar, llevar su agenda en una dinámica con más seguridad y con más control. Pero, si bien estoy de acuerdo con esas medidas, porque yo estoy de acuerdo con esas medidas, pero no es el foco. Está bien que se apliquen esas medidas, pero el problema no está ahí, porque cuando nos vamos también a lo que es el volumen diario de negociaciones de venta de divisas en esa plataforma, lo que observamos es que la participación de los intermediarios cambiarios en el marco de esas operaciones, tienden a representar, los intermediarios participan apenas con el 30%. Entonces, si hay una inestabilidad, no podemos buscar la causa en un sector que representa solamente el 30% de las divisas que se negocian diario en promedio. Muy importante, porque usted dice, bueno, los intermediarios cambiarios, pero es que la banca tiene una cuota para realizar actividades de cambio. Precisamente, la banca representa entre el 70 al 80%. Entonces, por eso te digo que más que política cambiaria, es un tema más de política monetaria, aunque hay escuelas de la economía que no desvinculan un área de la otra. Es decir, el tema cambiario lo integran como un tema monetario. Y de hecho eso es razonable, y eso es razonable, aunque yo no estoy de acuerdo con ese aglomeramiento, pero es muy razonable por la vinculación, porque el tipo de cambio es una variable monetaria. Sí. Pero es bueno tratar los temas diferentes para no confundir una cosa con la otra. Yo entiendo que es más monetario en el ámbito de los intermediarios financieros, llámese la banca múltiple, los bancos de ahorro y las corporaciones de crédito, que es el ámbito, digamos, menor, de menos trascendencia en ese sector. Entonces, si nos vamos por el lado de los intermediarios financieros, entonces nos vamos a política monetaria pura. Estamos hablando entonces que el banco no se orientó a ese lado porque no perdió lo que se llama los mecanismos de transmisión de política monetaria con ese sector. Si no logra incidir en la tasa promedio ponderada de ese sector, que anda en el 15% desde 2023, entonces por ese lado no puede procurar entonces incidir en el tipo de cambio, a pesar de que ese sector mueve entre un 70 y un 80% de las transacciones diarias que se dan de divisas. Entonces para mí, en mi concepto, el banco lo que hizo fue evadir una responsabilidad, evadir que la política monetaria como instrumento, como política ha fracasado para incidir en el tipo de cambio, y entonces recurre por la parte de los intermediarios cambiarios, y vuelvo y te reitero, yo estoy de acuerdo con esas medidas, pero no como medida para contener el aumento de la tasa del dólar, el precio del dólar o el tipo de cambio, no para eso, pero sí para garantizar la transparencia y la estabilidad
y tener un mayor control de las divisas que se transan en el país. Hay un elemento importante también, yéndonos al plano monetario, que también está incidiendo en el tipo de cambio, es el hecho de que, dada la caída del producto, del PIB, a 2.4 en enero-junio, la Junta Monetaria procedió a generar facilidades de provisiones de liquidez por el orden de los 81.000 millones de pesos. Pero también en ese transcurso se han cancelado 19.000 millones por el lado de cancelaciones de títulos que había vendido el Banco Central a ciudadanos, y al cancelarlo, pues entonces la autoridad, ese dinero regresa como masa monetaria a la población de nuevo, y entonces estaríamos hablando de más de 100.000 millones adicionales de masa monetaria que está circulando en la economía, y eso también pudiera estar explicando también la presión del tipo de cambio, el aumento. O sea, es un elemento que no se puede obviar. Cuando usted dice que al liquidar las letras de cambio, los títulos de cambio, en este caso, exactamente, sí. Que hay una inyección de capital que hace un retorno. Exactamente, porque cuando el Banco Central, ya sea por subasta que se declaren desiertas, porque también debo decir que esa baja, que esa cantidad que de títulos que se han cancelado, obedecen a que los agentes económicos no han estado interesados a las tasas de interés que el banco está ofertando esos títulos de deuda, y por eso es que se declaran desiertas las subastas que se hacen, porque es bajo subasta. Pero hay otro también que los ciudadanos, los inversores, no han querido redimirlo de nuevo y prefieren entonces tener efectivo. ¿Por qué pretenden tener efectivo? Porque hay expectativas inflacionarias. Entonces, como hay expectativas inflacionarias, pretenden tener sus activos, ya sea con interés de especular u otros fines. Otro elemento era la tardanza que tuvo la Reserva Federal en los Estados Unidos para modificar la tasa de interés. Los inversores estaban al tanto esperando qué cambio se iba a generar después de concluida la controversia de Trump con la presidenta de la Reserva Federal, para definir entonces qué hacer con sus activos líquidos. Te reitero, 100.000 millones adicionales de entre junio a la fecha están circulando adicional en la economía dominicana, y eso obviamente que tiene que generar un aumento en el tipo de interés. Mira, uno de los elementos que yo más le temo a un tipo de interés alto, que si bien genera alta rentabilidad para los bancos, eso es relativo. Porque entonces, cuando en economía los tipos de interés altos y el tipo de interés y los tipos de cambio entonces empiezan a competir, es un círculo vicioso dramático a la cual hay que evitar, la Junta Monetaria tiene que evitar eso, porque entonces empiezan los poseedores de tarjetas de crédito a hacer pago mínimo, el mínimo como se dice. Sí, correcto. El mínimo, y aunque están cumpliendo con el mínimo, eso no es lo deseable. Lo deseable es que usted a la fecha cancele totalmente su tarjeta de crédito. Y entonces, ¿qué sucede? Que el segmento más alto de la cartera de crédito son los créditos de consumo, dados a tarjeta, y un margen también que son créditos de consumo, pero con garantía.
entonces ese círculo vicioso hay que evitarlo. Las autoridades monetarias y el propio gobierno tienen que enfocarse. Y le digo esto porque no me gusta hablar de este tema mucho, no, porque se está gestando una tendencia al incremento de la morosidad, el impago, el índice de morosidad, subiendo a un nivel que no deseable, al cual yo quisiera que la Junta Monetaria, pues el gobierno también en conjunto le pongan atención a ese fenómeno. Se torna entonces peligroso. Sí, no es aconsejable, ni para el sector financiero, ni para la economía en general. Porque tenemos un sector financiero saludable por décadas después de la crisis del 2003, y eso hay que preservarlo. Esté usted disgustado con este banco, aquel, el otro, el X, el A, pero una sociedad debe preservar con estabilidad sus instituciones financieras. Sí. Si eso no es así, perdemos todo. Ciertamente. Y perdemos todo, y eso hay que preservarlo, y te lo digo porque mi especialidad es la supervisión bancaria. Yo abordo muchos temas económicos, pero donde yo duré 16 años ejerciendo fue la supervisión bancaria. Y cuando hablo de este tema, no me gusta hablar de este tema, y mucho menos en esta línea, porque es un tema muy neurálgico, y por la trascendencia del tema, la necesidad de que las cosas se aborden en serio, es que estoy planteando esta situación. Y yo creo que este es un momento importante para plantear esa necesidad, digamos, esa urgencia, y para eso las autoridades monetarias, que de antemano saben que perdieron el mecanismo de transmisión de política monetaria, que en otras palabras es la conexión con el sistema financiero, para incidir entonces en las tasas de interés de los bancos, y a su vez incidir en que la cartera de los bancos pues vayan al más bajo costo a los sectores productivos. Aquí hay una interrogante. Escúchame un elemento. Sí. O sea, también la crisis del sector cambiario se está dando también, la crisis del dólar y la volatilidad del dólar, la inestabilidad del tipo de cambio, se está dando en un momento en que baja la demanda agregada. ¿Qué quiero decir? Se da en medio, en un entorno de caída drástica del Producto Interno Bruto, después de haber llegado 5% a su potencial en el 2024, ahora baja a 2.4%, lo que no debería darse. ¿Por qué? Porque no hay una presión a un nivel de las importaciones que presione el tipo de cambio. Aquí la interrogante: si se toman las medidas, si lo toma la Junta Monetaria, esas medidas, las proyecciones, ¿a qué plazo serían efectivas? Bueno, yo entiendo que las medidas de política monetaria debe dársele un plazo de entre 3 meses. De 3 meses en adelante uno empieza entonces a evaluar el resultado que ha tenido. Sí, maestro, el tema es importantísimo. Como siempre, quedan algunos tópicos que no hay tiempo para tratarlo, y quedan los pendientes. Lamentablemente, porque estamos abocados a sujetarnos al tiempo. Nosotros hemos llegado a la parte final de este programa, agradeciéndole su participación y dejando abierta la invitación para un próximo programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciendo su sintonía. Pásenla bien. Feliz resto del día.